Cortés. Disculpe que no le haya contestado, es que, licenciada, es que tengo, el internet me está fallando bastante. Ya listo, ok, ya le puse la asistencia. Ya, Gracias. ya ok. Ya vamos a dar inicio, muy buenos días. Me indican si se observa en la pantalla. Sí. Ya, ok, listo. Ya listo, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que era el movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces, esta semana nos toca ver lo que es el movimiento vertical, ¿verdad? Es otro tipo de movimiento de los cuales al inicio, cuando recién vimos, habían diferentes tipos de movimientos. Dentro de ese está lo que es el movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, hablamos de movimiento vertical cuando nosotros dejamos caer un cuerpo, ya sea un objeto, ¿verdad? A una caída libre. El más claro ejemplo de movimiento vertical es el de caída libre, ¿verdad? O cuando éste se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de movimientos verticales. Dice, tenemos el de la caída libre, el lanzamiento vertical hacia abajo y el lanzamiento vertical hacia arriba, ¿verdad? Los cuales se estudian bajo estas condiciones, ¿verdad? La ausencia de roce, ¿verdad? Es decir, el vacío y la aceleración de la gravedad constante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de movimiento vertical, que es cuando lanzamos un objeto, ¿verdad? Desde cierta altura, que esto se le denomina caída libre, ¿verdad? O lanzamiento, que este puede ser tanto para arriba o tanto para abajo, pero que tiene que ser vertical, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres tipos de movimiento, la caída libre y el lanzamiento vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? El día de hoy nos vamos a concentrar en el movimiento de caída libre. Vamos a ver de qué se trata ese movimiento, ¿verdad? Entonces decimos que el movimiento de caída libre es aquel de trayectoria recta y vertical, donde su aceleración es constante. Un cuerpo está en caída libre cuando solo influye la abstracción de la gravedad, ¿verdad? Entonces estamos incorporando otro parámetro, ¿verdad? Aquí en nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver que estamos viendo que aquí interviene lo que es la gravedad, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un movimiento de caída libre, verdad? Tenemos que se desprecia la resistencia del aire y no influye la masa del cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí dejamos a un lado lo que es el mito de que si el cuerpo es más pesado, va a caer en un menor tiempo, ¿verdad? Va a tener una aceleración mayor, ¿verdad? Entonces, no, aquí la masa del cuerpo objeto que se está lanzando no va a influir para nada, ¿verdad? La trayectoria debe ser rectilínea, ¿verdad? Es vertical, dirigida hacia el centro de la Tierra. Por lo general, los ejemplos de caída libre básicamente son desde ciertas alturas, ¿verdad? Durante el movimiento, la aceleración de la gravedad permanece constante. Entonces aquí vamos a tener una constante, que es la gravedad. Este valor va a ser constante, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en caída libre nos dice que este valor va a ser constante. ¿Qué quiere decir constante? Que este no va a variar, ¿verdad? Y este de aquí lo vamos a tener para todos los ejercicios, ¿verdad? Va a ser el mismo valor. Y para alturas pequeñas, con respecto al radio terrestre, el movimiento vertical cumple con las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estas características, principalmente las tres primeras, que se desprecia la resistencia del aire, no va a influir lo que es la masa del cuerpo, la trayectoria debe ser vertical y durante el movimiento la aceleración de la gravedad es constante, va a permanecer constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas de caída libre? Las tenemos acá, ¿verdad? Tenemos cuando baja
tenemos velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Eso es cuando un objeto está bajando. Cuando un objeto está subiendo, tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Da? Luego tenemos lo que es la fórmula de altura. Asimismo hay cuando baja y cuando sube. Cuando está baja, tenemos que la altura va a ser igual a velocidad inicial, tiempo por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Cuando este sube es exactamente lo mismo, lo único que en uno se suma, en el otro se resta. Tenemos velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos a las fórmulas de velocidades. Tenemos cuando está baja, velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por tiempo, ¿verdad? Y cuando sube tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por tiempo, ¿verdad? Y también tenemos para en ambos casos que tenemos la fórmula de la altura, que es velocidad inicial más velocidad final dividido para 2 multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las fórmulas que vamos a estar utilizando para resolver los ejercicios, ¿verdad? Entonces, nos vamos directamente a los ejercicios. Tenemos el primer ejercicio. Dice, la mayoría de los ejercicios que vamos a estar viendo a continuación y los de la tarea básicamente se parecen, tienen un parecido, cambian ciertas cosas, ciertas características, que todas básicamente vienen, como es caída libre, tienen que estar cayendo desde cierta altura de un edificio, etcétera, ¿verdad? Entonces el primer ejercicio nos dice lo siguiente, dice, se deja caer un balón desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 13 metros. ¿En qué tiempo toca el piso, verdad? Entonces, ese es mi primer ejercicio. Vemos que está acompañado de un gráfico. Tenemos lo que es el edificio. Ese balón es lanzado de ese edificio que al parecer ese edificio tiene una altura de 13 metros, ¿verdad? Y acá nos da un valor, ¿verdad? Que dice G es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ustedes qué creen de qué se trata este valor? ¿A qué corresponde? ¿Qué me dice? ¿O qué creen que es este valor de G igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado? La velocidad que tarda en caer. No. A la gravedad. La gravedad, muy bien. Entonces, este valor que está aquí y como nos decía las características para que haya caída libre, tiene que estar constante. Es decir, que la gravedad va a ser un valor constante y este de aquí no va a cambiar, al menos en lo que es este lado del planeta. Porque recordemos que la gravedad va a variar, ¿verdad? Dependiendo en dónde esté ubicado ese objeto. Diferente en lo que es la línea ecuatorial, tenemos que la gravedad va a ser de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. De ahí en los extremos de la Tierra cambia un poco lo que es este valor. Pero este valor que está aquí de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado va a ser constante. Es decir, que la gravedad no te la van a estar dando en el ejercicio. Ya es un valor constante y lo vas a estar viendo en todas las fórmulas. Es decir, que no te lo da el ejercicio, pero tú automáticamente ya sabes que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos quedamos con estos dos datos por ahora. Entonces nos vamos acá y decimos, vamos a sacar nuestros datos. Entonces tenemos el primer dato que nos dio el ejercicio, que es el valor de la altura, que era de 13 metros. El otro dato que está en el ejercicio, pero en la imagen, es el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces tenemos ahí gravedad y la altura.
¿Qué más nos dice? Calcular el tiempo. Entonces, el tiempo es lo que no tenemos y lo que tenemos que calcular. ¿Qué más nos dice? No nos dice nada más, simplemente nos dice que se deja caer un balón desde la azotea a un edificio que tiene una altura de 13 metros. ¿En qué tiempo cae al piso? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que X persona estaba aquí en la azotea de ese piso y decide lanzar ese balón, ¿verdad? Al momento que esa persona está con el balón en la mano y lo va a lanzar, ¿qué velocidad tiene en ese momento y qué tiempo tiene? Sería una velocidad inicial y un... A ver, ¿qué velocidad tiene al momento que ese individuo tiene el balón para lanzarlo? Ese es el razonamiento, a ver. 5 minutos. No. No, ¿qué velocidad? Estamos hablando de la velocidad. Imagínate que tú estás en la azotea, estás a la altura, y vas a lanzar ese balón hacia tu compañero que está abajo. Ya te dice, pásame el balón, tú lo vas a lanzar. Y en ese momento que tú lo vas a lanzar, ¿con qué velocidad parte? ¿O qué velocidad tiene? Recuerda, estás con el balón y lo vas a lanzar. ¿Con qué velocidad? ¿Qué velocidad tiene en ese momento? De 0. Cero, ¿verdad? Tiene una velocidad inicial de 0, porque a medida que recién lo vas a lanzar, ahí va incrementando su velocidad. Pero al momento que tú lo tienes el balón en la mano, esta tiene una velocidad de 0. Entonces es 0 metros sobre segundo. ¿Ya? Y el tiempo inicial también vendría a ser de 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Calcular tiempo. Para eso tenemos que utilizar la primera fórmula de altura. Entonces tenemos que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. ¿Va? Y de esta fórmula tenemos que despejar tiempo para poder calcular el tiempo. Como la velocidad inicial y el tiempo inicial, ¿verdad? Es 0, nosotros esto que está aquí lo obviamos porque esos son valores que son de 0, quedándonos la fórmula de la siguiente manera. Entonces tenemos que altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Ahora sí, despejamos lo que es el tiempo. Decimos que tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por altura dividido para la gravedad. ¿Está? Despejando tiempo. ¿Por qué me sale la raíz cuadrada? Porque yo solamente quiero el tiempo, yo no quiero tiempo al cuadrado, yo necesito saber el valor de tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor que queremos calcular, ahora en este caso es el valor del tiempo, y este me lo está dando en cuadrados, lo que yo hago al momento del despeje es que todo lo que está, ¿verdad? Ya una vez sacado que recordemos que lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que suma resta, lo que resta suma, ¿verdad? A todo eso le ponemos y le agregamos una raíz cuadrada. Al momento que nosotros estamos agregando la raíz cuadrada, estamos quitando ese cuadrado de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso nos queda la raíz cuadrada, porque si solo estuviera el tiempo ¿verdad? Sin que estuviera al cuadrado, solo nos quedaría tiempo es igual a 2 por altura dividido para la gravedad. Pero como nosotros no queremos ese tiempo al cuadrado, le agregamos lo que es la raíz cuadrada. Quedándonos con la fórmula final de tiempo, raíz cuadrada, 2 por altura dividido para la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí? Simplemente
reemplazar los valores que nosotros ya los obtenemos en nuestro dato, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura. ¿Cuál era la altura? 13 metros. Y esto dividido para la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Resolvemos esto y nos queda raíz cuadrada de 12 por 13. ¿Cuánto es? ¿13 por 12? 156. 13, perdón, 13 por 2, discúlpame, 13 por 2. Así corre, 13 por 2. 26. Ahí sí, 26. Entonces tenemos 26 metros dividido para 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, metro con metro se va y me queda segundos al cuadrado. Entonces, digo tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 26 dividido para 9.8. A ver, vaquerizo, 26 dividido para 9.8. De 2.65. 2.65, muy bien. 2.65 segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos que tiempo va a ser igual. Espérense. Se me va y me queda solo segundo y ahora sí saco lo que es la raíz. Raíz de 2.65. Raíz cuadrada de 2.65. Bautista. Bautista Toro. Raíz cuadrada de 2.65. No. Cuello Vera. Raíz cuadrada de 2.65. 1.60. Ya. 1.62. ¿Está? Segundos. ¿Por qué aquí, que era segundos al cuadrado, le quité un segundo? O sea, le quité 1, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de segundos al cuadrado, es que este segundo está repetido 2 veces, ¿verdad? Eso se refiere a segundos al cuadrado. Entonces, lo que yo hice fue quitarles un segundo. ¿Por qué? Porque recordemos que la división, perdón, la raíz cuadrada es prima hermana de la división, ¿verdad? Entonces, a nosotros sacarle la raíz cuadrada a X cifras, ¿verdad? Teniendo esta parte en lo que es su símbolo de la unidad de tiempo, ¿verdad? Está en segundos al cuadrado. Al momento que nosotros le sacamos la raíz cuadrada, automáticamente se elimina un segundo. Entonces simplemente nos queda la respuesta en segundo.
Entonces, ese balón al momento de caer al piso, perdón, demoró 1.62 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo toca el piso? A los 1.62 segundos, ¿verdad? Fue lanzado y tardó esos segundos en tocar el piso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la respuesta del primer ejercicio. Teniendo esta primera fórmula ya despejada, ¿verdad? Cuando hablamos de, queremos calcular el tiempo, nos da valor de altura, nos da la gravedad ya no la sabemos que es constante, ¿verdad? Y no nos da ningún valor de velocidad inicial ni el tiempo aparte, ¿verdad? Entonces simplemente utilizamos esta fórmula ya despejada. Entonces esta de aquí la pueden como que almacenar o guardar para los ejercicios. Tiempo es igual a raíz cuadrada, 2 por altura dividido por la gravedad. Siempre y cuando no nos dé el ejercicio una velocidad inicial, es decir, una velocidad con la que parte dicho objeto, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pasamos al segundo ejercicio. ¿Me indica? No. Sí, listen. No, Ya, entonces pasemos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Nos dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Calcular. ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? Entonces ahí tenemos que calcular velocidad final, ¿verdad? Cuando este objeto tendrá 10 segundos cuando llegue al suelo. Entonces nos está dando tiempo, nos está diciendo que calculemos velocidad final. Luego nos dice que calculemos la altura del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? O sea, no nos está dando a qué altura está siendo este objeto se ha caído, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular la altura y velocidad final y solo nos da el tiempo y la gravedad que es un valor constante. Ya, entonces vamos con los datos. Entonces decimos que la altura de ese edificio no lo sabemos, ¿verdad? Nos está dando el tiempo que son de 10 segundos. ¿Verdad? Tenemos el valor de 10 segundos. La gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos está pidiendo también calcular velocidad final. Tampoco tenemos, ¿verdad? Entonces, velocidad final, 10 segundos, altura a tocar el suelo, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que el ejercicio nos da. Entonces, nosotros tenemos nuestra fórmula. Recordemos que cuando hay una velocidad final, tendría que haber una velocidad inicial. En este caso, ¿cuál era la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad inicial de un objeto cuando recién va a caerse? de cero. 0, ¿verdad? Entonces tenemos que 0 metros sobre segundo. Ya. Ahora sí nos vamos a la fórmula. Decimos que la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí asimismo, como la velocidad inicial es de 0, no la vamos a utilizar. Entonces decimos que velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula, gravedad por tiempo. Decimos velocidad final es igual, la gravedad es de 9.8 metros segundos al cuadrado. Ya. Por el tiempo, ¿cuánto nos dio? 10 segundos. Velocidad final es igual. Segundo y segundo se va.
Ya, y nos queda la multiplicación de 9.8 por 10. ¿Cuánto es 9.8 por 10? Está fácil. 98. 98, muy bien. 98 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad final, que es 98 metros sobre segundo. Entonces tenemos la respuesta del primer enunciado, la primera cosa que nos pide calcular, que es la velocidad inicial. Luego lo segundo que nos pide calcular es la altura del edificio. Entonces de la altura ya sabemos que la fórmula para calcular la altura es esta de aquí, pero como nosotros no tenemos ni velocidad inicial ni tiempo que nos está dando, que es 0, no nos da ese dato, podemos utilizar la que está acá, es decir, que ya la tenemos, que es altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Decimos que altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. ¿Verdad? Entonces, esta es la fórmula para calcular lo que es la altura. Asimismo, ya tenemos el tiempo que nos... Y decimos que altura es igual a la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ponemos en paréntesis, por el tiempo, 10 segundos, que esto está al cuadrado. Y todo esto dividido para 2. Entonces, altura va a ser igual. Dejémoslo un ratito ahí, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. 100, ¿verdad? Entonces tenemos 100 segundos al cuadrado. Y esto dividido para 2. Tenemos altura es igual a 9.8 por 100. 980. 980, ¿verdad? Metros. Recuerden, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Se fueron. Y esto dividido para 2. Altura es igual a 980 dividido para 2. ¿Cuánto es? 490. 490. Ya, entonces la altura de ese edificio es de 490 metros, ¿verdad? Y se puede apreciar en la imagen que es un edificio sumamente alto. Entonces, es de 490 metros y la velocidad con la que ese objeto iba, ¿verdad?, hasta tocar el suelo fue de 98 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, esa fue la velocidad inicial. Entonces, ahí tenemos los dos valores, tanto velocidad final, que es 98 metros sobre segundos, y la altura del edificio, que era de 490 metros. Entonces, ahí tenemos dos fórmulas. Tenemos la fórmula de velocidad final, perdón, ya tenemos tres fórmulas. Tenemos fórmula del tiempo, fórmula de velocidad final y fórmula de altura, siempre y cuando no nos den, el ejercicio no nos dé velocidad inicial con un valor, ¿verdad? O sea, no nos dé la velocidad inicial en el ejercicio, sino simplemente ya sabemos que si no nos da la velocidad inicial es automáticamente 0 y el resto nosotros lo podemos simplificar la fórmula, hacerla más corta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tres fórmulas, ¿verdad? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Continúo? No, licenciada, sí, continúe. Ya vamos con el siguiente. Acá tenemos otro ejercicio, nos dice, si se dan cuenta, básicamente los ejercicios son similares, ¿verdad? Entonces, porque estamos viendo lo que es caída libre, que es simplemente un objeto desde cierta altura, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejercicio nos dice, se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. Nos pide calcular el tiempo que demora en caer y la velocidad con que
ha llegado al suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí 90 metros, que vendría a ser la altura, la gravedad, que es 9.8, constante. Nos pide calcular el tiempo, ¿verdad? Es parecido al ejercicio anterior, el primero. Y nos pide calcular la velocidad, es decir, que tenemos que calcular la velocidad final. Es como que mezclar los dos ejercicios anteriores. Vamos con los datos, entonces tenemos los datos. Entonces, ¿qué datos nos da el ejercicio? Entonces nos da una altura de 90 metros, nos da la gravedad, como ya sabemos que es constante, es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué más nos da el ejercicio? No nos da nada, 90, 9.8. Nos dice que tenemos que calcular el tiempo y tenemos que calcular la velocidad con la que llega al suelo, es decir, la velocidad final. ¿No? Entonces, tampoco nos dice ninguna velocidad inicial, no nos dice nada más, entonces es 0. Entonces, para poder calcular el tiempo, nosotros ya tenemos lo que es la fórmula. Entonces, decimos, vamos directamente, ya para eso era que les dije que tengamos la fórmula. Decimos que tiempo, ya como la sacamos, decimos tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura dividido para la gravedad. Entonces, esa es la fórmula para poder calcular el tiempo. Ya, reemplazamos valores. Cada vez que yo digo reemplazar valores, para los que todavía no puedan asociar ese término, quiere decir que una vez que nosotros tenemos aquí la fórmula, ya identificamos qué fórmula vamos a utilizar, ¿verdad? Para eso es importante los datos del ejercicio o del problema, que nosotros analizamos el problema varias veces, sacamos los datos que nos da el problema para poder ver qué tenemos, qué nos hace falta y qué fórmula poder utilizar según los datos que nos da el ejercicio. Y también una vez que ya tenemos la fórmula, ya se nos hace más fácil es comparar fórmula con los datos, ¿verdad? Y cuando yo digo reemplazar valores, quiere decir que hay que reemplazar el valor de esa unidad. Si decimos altura, ¿verdad? Tenemos que tener un valor de altura, entonces ya sabemos que es 90 metros. Decimos gravedad, tenemos que colocar el valor de la gravedad, que ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A eso me refiero con reemplazar valores, es decir, que reemplazo o coloco el valor que me está dando el ejercicio que corresponde a esa unidad. Entonces, continúo. Entonces digo, tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Por la altura. El ejercicio me dijo que la altura de ese edificio es de 90 metros. Dividido para la gravedad, que es constante, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Digo, raíz cuadrada es igual de 90 por 2. ¿Cuánto es 90 por 2? 180. 180 metros, muy bien. 180 metros dividido para 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahí yo ya puedo sacar los metros y tengo aquí una división. Divido 180 dividido para 9.8. 18.36. 18.36, ¿verdad? Segundos al cuadrado. Ahora sí le saco la raíz cuadrada a ese valor. ¿Cuánto me queda? A 4.28. Ajá, 4.28 segundos. Entonces, el tiempo que ese balón de básquetbol tocó el suelo fue de 4.28 segundos. ¿Con qué velocidad iba? Eso es lo que tenemos que averiguar en este momento. ¿Cuál es la velocidad con la que iba
ese balón. Ya sabemos el tiempo que demoró en llegar al suelo. Ahora con la velocidad con la que iba. Decimos velocidad final, también ya tenemos la fórmula. Ya lo utilizamos en el ejercicio pasado, ¿verdad? Decimos que velocidad final es gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces ahí está la fórmula. Velocidad final es gravedad por tiempo al cuadrado. Creo que sí. A ver. Ah, no. Velocidad final es gravedad por tiempo. Ahí sí. Ya. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Ya. Revisé la fórmula, vi que sí es la fórmula, está correcto y simplemente reemplazo valores, ¿verdad? La gravedad ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es el valor de tiempo? Es el que acabamos de sacar, ¿verdad? Que es de 4.28 segundos. Ahí tenemos, ¿verdad? Decimos velocidad final es igual a 9.8 por 4.28. Aquí segundo con segundo se va. A ver, ¿cuánto es 9.8 por 4.28? 41.94. Ya, 41.94 metros sobre segundo. Entonces, ese balón iba a una velocidad de 41.94 metros sobre segundo el momento que lo tiraron de ese edificio, de 90 metros, ¿verdad? Y tardó en llegar al piso 4.28 segundos. Entonces, ahí tenemos los dos valores que me pide el ejercicio que calcular, el tiempo y la velocidad final, ¿verdad? Entonces, hasta ahí con la respuesta de esos dos ejercicios, de ese ejercicio, las dos respuestas, ¿verdad? Entonces, tenemos. Acá tenemos otro ejercicio. Continúo, ¿tenemos preguntas? ¿Estamos entendiendo? Licenciada, Dígame. la velocidad final, siempre el resultado va a salir en metros sobre segundo, ¿no? Claro, la velocidad siempre tú la vas a encontrar en metros sobre segundo o kilómetros por hora, ¿verdad? Que eso ya vimos en el pasado. Metros sobre segundo, kilómetros por hora, dependiendo de la unidad que esté trabajando. La mayoría de veces tú escuchas en la tele cosas, hablan de kilómetros por hora, inclusive el carro, ¿verdad? Si tú sabes lo que es sabes manejar y todo eso, sabrás que te dicen los kilómetros por tantas horas, ¿verdad? En este caso estamos manejando lo que es metros sobre segundo, ¿verdad? Esa es la velocidad, es un valor que no va a cambiar, como en el caso de lo que es el tiempo solo se va a manejar en segundos, minutos o horas, tampoco va a variar. La gravedad también va a manejarse metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Y es un valor constante. Pero sí, la velocidad metros sobre segundo o kilómetros por hora, dependiendo qué unidades esté trabajando el ejercicio. Por eso les digo, verifiquen también las unidades, porque imagínate que te den la altura de 90 metros y que te den una velocidad de kilómetros por hora. Entonces, como que no tienen las mismas unidades. Siempre se trabaja con las mismas unidades, ¿ya? Para poder hacer lo que es simplificar unidades y todo eso. Pero sí, velocidad, metros sobre segundo. Ya, otro valor, otra pregunta, perdón, otro valor. ¿Otra pregunta? ¿No? Continuamos con el último ejercicio. Me indica el resto está bien, entendemos más o menos, por ahí, medio, como que sí, como que no. A ver, indica chicos, si tienen alguna pregunta me dicen, yo les repito otra vez todo el ejercicio, si es posible, me indican por favor. Lo importante es que no se queden con esos vacíos o que no me estén entendiendo. Por eso les dije algo clave, traten de las fórmulas que vamos sacando, traten de tenerlas a un lado. Aquí tenemos ya 3 fórmulas y que las hemos aplicado. Tiempo, la fórmula de velocidad final y la fórmula de altura, que si se dan cuenta, la fórmula general como tal que te dan el ejercicio es un poco diferente, pero siempre las fórmulas son y se utiliza según la necesidad de lo que yo vaya a estar buscando, ¿verdad? Lo que el ejercicio me requiere, lo que el problema, en este caso, más que ejercicio, siempre lo hablamos de problemas, ¿verdad? Lo que el problema nos plantea, ¿verdad? La fórmula está ahí, esa es la fórmula universal, pero tú la
la ocupas según tu necesidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí ya sacamos 3 fórmulas que la ocupamos según nuestra necesidad, según viendo los problemas que básicamente tienen relación, ¿verdad? Solo cambian ciertos valores y el objeto, ¿verdad? De que está cayendo. ¿Tenemos preguntas o paso al último ejercicio antes que se nos acabe la hora? ¿Me indican? ¿Sí? ¿No? ¿Continúo? Asumo Sí, que con ese licenciado, continúa. silencio es que continúe. Ya, listo, ok, muy bien. Tenemos aquí el último ejercicio. Nos dice, un balón de fútbol se deja caer desde una altura de 120 metros. Obtenga lo siguiente. A, ¿qué altura habrá recorrido a los 3 segundos? B, ¿qué velocidad tiene a los 3 segundos? Y C, ¿cuánto le falta recorrer para llegar al piso? Entonces tenemos 3 cosas que nos está pidiendo, ¿verdad? Vamos a sacar los datos. Tenemos altura, 120 metros. ¿Qué más nos da? Altura, dice tiempo 3 segundos. Velocidad, no dice, no, entonces tenemos que calcular altura. Tenemos que calcular velocidad. ¿Ah? Y cuánto le falta para recorrer al piso. Eso lo vamos a estar viendo ya mismo. Entonces, ahí tenemos. Listo. Entonces tenemos la gravedad, que es un valor constante, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces tenemos que primero averiguar la altura que tuvo a los 3 segundos, ¿verdad? ¿Por qué me dice a mí? Tenemos que averiguar la altura. ¿Por qué? Si aquí ya me está dando que la altura del edificio es 120 metros. Pero leamos bien lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Dice que el edificio tiene 120 metros, pero me está pidiendo la altura que recorrió a los 3 segundos, ¿verdad? Si el edificio tiene 100 metros, me está pidiendo más o menos, digamos que a los 3 segundos, digamos que el balón ha de estar por la primera ventana. Ya me está pidiendo esa altura que recorrió, o sea, esa altura es la que me está pidiendo buscar, porque es verdad, aquí nos da una altura, ¿verdad? Pero esa es la altura del edificio. Nos está pidiendo la altura que tenía ese balón a los 3 segundos de haber caído. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Por eso tenemos que ver una altura, ¿verdad? Entonces, decimos que altura, ya sabemos que la altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado, dividido para 2. Entonces, ahí tenemos lo que es la altura. Después reemplazamos y decimos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, en este caso los 3 segundos al cuadrado. El segundo no es 35, ojo con eso. Altura es igual a 9.8 segundo al cuadrado y resuelvo lo que está acá. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Está fácil. 9, ¿verdad? 9 segundos al cuadrado. 9 segundos al cuadrado dividido para 2. Altura es igual. Segundo al cuadrado se fueron y tengo 9.8 por 9. 9.8 por 9. 88.2. 88.2. Ya, metros. Y esto lo divido para 2, ¿cuánto me queda?
44.1. 44.1 metros, ¿verdad? Entonces, a los 3 segundos, ¿verdad? A los 3 segundos, el balón alcanzó una altura de 44.1 metros de los 120 metros. Entonces, ya aquí ya está la primera respuesta, que a los 3 segundos el balón iba por los 4.1 metros, ¿verdad? De los 120 que tenía ese ejercicio, ese edificio. Ahora nos vamos a calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces, decimos que velocidad, por acá, velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. ¿Va? Decimos, velocidad final es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que es 3 segundos. Velocidad final es igual a, segundo con segundo se va, 9.8 por 3. 29.4. 29.4, ¿verdad? 29.4 metros sobre segundo. Entonces, ahí tenemos la velocidad que tiene a los 3 segundos. Entonces, ese balón a los 3 segundos alcanzó los 44.1 metros yendo a una velocidad de 29.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, aquí nos pide cuánto le falta por recorrer para llegar al piso. Por eso lo dejamos un poquito al final, porque aquí no es que utilizamos una fórmula como tal, sino es que nos dice cuánto le falta recorrer para llegar al piso. Es decir, qué altura o cuántos metros le faltaría para llegar al piso, que es lo que hacemos nosotros. Entonces nosotros aquí aplicamos lo que es una resta. Nosotros decimos que altura final va a ser igual a la altura del edificio, ¿verdad? Menos la altura recorrida. ¿Cuánto hasta el momento iba? A los 3 segundos, 44.1 metros, ¿verdad? Entonces lo que queremos saber, si a los 3 segundos iba eso, ¿verdad? ¿Cuánto todavía le falta por recorrer? Entonces decimos que la altura final es los 120 metros del edificio, ¿verdad? Menos lo que ya estaba recorriendo o lo que ya había recorrido a esos segundos, que son de 44.1 metros, ¿verdad? Nosotros restamos y decimos que la altura final es de ¿cuánto? ¿Cuánto le falta por recorrer? 75.9. 75.9 metros, ¿verdad? Entonces, esa es la altura final. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cuánto le falta? 75.9 metros, ¿verdad? Entonces, de los 120 metros, eso es lo que le falta para completar su llegada hacia lo que es el piso. ¿Se dan cuenta? Algunas cosas o algunas de los que nos piden los problemas no es de usar fórmulas como tal, simplemente es de analizarlo y razonarlo, ¿verdad? Entonces, es simplemente lógica, ¿verdad? Tenemos que pensar. Si nos pide cuánto le falta por recorrer, yo ya saqué la altura que tenía tantos segundos, sé cuánto tiene de altura total el edificio, entonces simplemente lo que me tocaba era restar el valor que del edificio más el valor que ya tengo sacado y me queda lo que le falta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esos 3 valores sacados. Tenemos la altura, la velocidad final y la altura final, por así decirlo, ¿verdad? Que es la altura total que le faltaba al balón por recorrer. Entonces, ahí con los ejercicios. No sé si tengamos preguntas hasta ahí. Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Preguntas? Licenciada, las Diga. fórmulas que usted estaba sacando están en la diapositiva que usted está mostrando. Claro, sí, aquí, déjame ver, es esta misma situación, pues digo, es la misma fórmula, ¿verdad? Es esta fórmula que están aquí, pero, ¿verdad? Ouch, no sé qué pasó. No, ya. Pero si te das cuenta, aquí en velocidad final solo utilizamos gravedad por tiempo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque al momento yo ya les dije que si no nos da la velocidad y la velocidad es 0, no vamos a trabajar con 0 porque 0 más lo que te da es el mismo valor, o sea, por lógica. Entonces, en vez de evitarnos poner 0 metros más gravedad por tiempo, simplemente ponemos velocidad final es gravedad por tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que si aquí nos da, qué sé yo, 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Y si yo tengo la velocidad de 0, a esos 5 más el 0, ¿cuánto me va a dar? El mismo valor, ¿verdad? Entonces, por lógica, no se lo pone, simplemente ponemos velocidad final, gravedad por tiempo. Y como estamos viendo, solamente hemos estado viendo ejercicios de cuando está bajando, ya sea el balón de fútbol, de básquet, etcétera, solo utilizamos los valores de cuando está bajando, ¿verdad? Lo mismo de altura, utilizamos solo dos fórmulas ahorita, el de velocidad y el de altura, ¿verdad? Si te fijas que nosotros, el del tiempo es despejado de esta de aquí, que yo les dije, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 de gravedad, perdón, de gravedad por tiempo dividido para 2, porque igual, lo mismo, 1 multiplicado por el resto te va a dar lo mismo y al final tienes que dividir para 2. Es simplemente como que simplificando la fórmula de que ya nos da, por si digo, la fórmula general nos dice una cosa, pero nosotros lo adaptamos al problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Y de estas dos fórmulas que están aquí en la diapositiva, nosotros sacamos 3 fórmulas. Déjame poner. Que era que era la del tiempo, ¿verdad? Que es tiempo, raíz cuadrada de 2 por altura dividido por la gravedad, que es la fórmula que está aquí, pero si te das cuenta yo no puse un medio de gravedad por el tiempo, ¿verdad? Tiempo al cuadrado. Ya, eso yo no puse, yo le quité el 1 porque este 1 multiplicado por este valor me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, como que ya obvié eso de ahí, simplemente le quité el 1 y puse gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Pero es la misma fórmula, como trabajamos con 0, no nos está dando en ninguno de los ejercicios que hicimos, no nos dio esos valores, nosotros ya nos quedamos con esta fórmula, despejamos altura y tiempo, o sea, tenemos aquí dos fórmulas que resultan de esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces, y la otra que es de velocidad final, gravedad por tiempo. ¿Ya? No sé si me entendieron qué es lo que hice. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí me comprendiste, Lara? Más o menos, licenciada. Ya, esto se llama, cuando nosotros hacemos despeje de fórmulas, ¿verdad? Y como yo te digo, o sea, la fórmula universal es esta, pero adaptándola a los ejercicios y las necesidades por lógica, simplemente lo que hice fue como que reducir la fórmula, porque bien yo pude haber trabajado con el valor, ¿verdad? Entonces yo en vez de esto, yo aquí, si trabajaba con toda la fórmula, en este caso velocidad final, yo ponía velocidad inicial, decía metros, 0 metros sobre segundos, más el valor que está aquí, al final nos daba 98 metros sobre segundo. Ya, damos de cuenta que ya resolvimos esto. Entonces digo, velocidad final, si yo digo 98 metros sobre segundo más 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto te da eso? ¿Cómo? 98 metros sobre segundo más 0. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Y las unidades no cambian porque estás sumando. Entonces es 98 metros sobre segundo, perdón, metros sobre segundo. Entonces por eso es que yo ya obvié eso porque ya sé que el valor es 0 y todo lo que está sumando a 0 va a dar lo mismo. Por eso ya simplemente la dejé velocidad final es gravedad por tiempo, ¿verdad? Porque ninguno de los ejercicios me pide, me da el valor de la velocidad inicial. Ya, es por eso, ya es dependiendo, tú puedes coger la fórmula que está aquí, es la misma, ¿verdad? Simplemente es, al momento que tú vayas a sacar los datos, reemplaza y ya está, ¿verdad? Y te va a dar lo mismo, ¿verdad? La fórmula es esta, solo que de esta de aquí sí sacamos tiempo. Dígame. O sea que entonces lo que usted hizo fue que de la fórmula general usted saca los valores que el ejercicio no les pide. Ajá, exactamente. O sea, el ejercicio ni siquiera me los da, pero yo ya sé que son ceros y yo ya, ¿para qué voy a poner el 0 si yo sé que al final no me va a alterar la respuesta, como yo te mostré? O sea, si dejábamos el 0 ahí, al final me va a dar lo mismo. Ya, es como que un poquito de lógica, ya más o menos, ya. Sí.
Pues ahí es la misma fórmula, la fórmula que te está mostrando la diapositiva, es la fórmula que tú vas a encontrar. Si tú buscas fórmula de caída libre, te la van a dar así, ¿verdad? Pero sí, esa es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira que ya son las 10, ya mismo las mis que les toca las estar llamando. Entonces, así mismo, al final tienen 4 ejercicios, ya les puse solamente 4. Les puse son 4 ejercicios, ¿verdad? Para que trabajen. Y si se dan cuenta, tienen gráficas, es exactamente lo que hemos estado haciendo aquí en clase. Aquí les puse las gráficas y aquí está. En el último sí no le pude poner porque no me entraba la gráfica, pero ahí sí está. Tienen 4 ejercicios para hacer. Y los que les falta hacer ejercicios, por favor, pónganse al día en los ejercicios, traten de hacerlos. Incluso si se les complica, pregunten, utilicen las redes, el internet, que para eso también sirve, ¿verdad? Para poder hacer las tareas, no solamente para ver videos, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Si no, con eso terminamos.